Hola, buen día. Mi nombre es Eunice Nicole Ramos García. Hoy voy a presentar mi informe de prácticas, el cual lleva por nombre Implementación de propuesta de SOLE para formar lectores idóneos en sexto grado de primaria. Para obtener el título de licenciada en educación primaria, el presidente es el maestro Cristóbal Aldo Ramírez Fuentes, la secretaria es la maestra Rosa Padilla Ballesteros y el vocal es el maestro Jesús Rodolfo Nava Castillo. Para comenzar, hablaremos del contexto en el cual desarrollé mis prácticas. Estas se desarrollaron dentro de la escuela primaria Eliodoro Silva Palacios Turno Matutino, que se ubica en la colonia Fobiste, en Colima, Colima. Esta institución es de organización completa. Cuenta con 12 docentes de grupo, un maestro en el área de USAER, directora, subdirectora, 2 maestros de educación física, 2 maestras de inglés y 2 intendentes. Respecto a la infraestructura, cuentan con 13 salones, aula de medios, dirección, subdirección, baños, comedores, áreas verdes, cooperativa, cancha techada y malla perimetral. Asimismo, tienen todos los servicios básicos como luz, agua y drenaje. El grupo con el que yo trabajé durante este ciclo escolar fue Sexto A, integrado por 32 alumnos, de los cuales 20 son niños y 12 niñas, que oscilan entre 11 y 12 años de edad. Sin embargo, por la recurrente inasistencia y porque no todos se incorporaron de manera inmediata a la modalidad presencial, solo se demuestra a 20 alumnos. Esto porque durante el inicio del ciclo 2021-2022 es cuando iniciamos paulativamente el regreso a las aulas de manera presencial. Anteriormente estábamos de manera virtual o en línea por la contingencia del COVID-19. Al iniciar mi intervención en el aula me encuentro con que el rezago en el nivel de comprensión lectora es uno de los problemas más importantes que se enfrenta a este grupo. ¿Y cómo me percaté de esto? Bueno, mediante la observación y el diálogo con la titular del grupo, llegamos a la conclusión de que esta problemática es la que más acecha y más está afectando a los alumnos. ¿Por qué este problema y no otro? Primero que nada, al iniciar este documento, yo elegí 2 competencias como normalista que quiero desarrollar para lograr una mejora en mi práctica. Con esto, yo relacioné la problemática con estas competencias y como vi que sí empataban y las 2 se podían desarrollar a la par, fue elegido. Además, que será de gran provecho para los estudiantes, ya que esta problemática no está afectando una sola materia, sino que está afectando de manera transversal toda su escolaridad. Es aquí cuando yo me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para desarrollar con los alumnos su nivel de comprensión lectora idónea de acuerdo a su edad? Y con esto yo planteo mis objetivos. Mi objetivo general es ejercitar la formación de lectores idóneos en sexto grado. Y a partir de ahí yo me pregunté, ¿cómo haré para conseguirlo? ¿Cómo voy a conseguir cumplir con mi objetivo general? Aquí entran mis objetivos específicos y como objetivo primero tengo identificar el nivel de comprensión lectora. A partir de que yo identifico el nivel de comprensión lectora, yo puedo avanzar porque yo sé de dónde estoy partiendo y hasta qué logro puedo llegar. El segundo es implementar las estrategias de los 3 momentos didácticos de la lectura de Isabel Solé. Esta es la estrategia que yo he elegido para implementar, para remediar o para trabajar en esta problemática. Tercero, realizar la evaluación permanente para lograr identificar el proceso de los alumnos. Si realizamos evaluaciones periódicas durante lo largo de todo el ciclo escolar, vamos a saber cómo hemos progresado y en qué sí hemos podido avanzar y en qué podemos corregir y volver a aplicar. Las competencias. Las competencias del normalista que yo les comenté, la competencia genérica es: usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones dentro de la cual se encuentra, aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas de manera responsable. Esta competencia yo la elegí para poder trabajar en mi toma de decisiones, para realizar y para tomar decisiones creativas que me ayuden a solucionar problemas, pero siempre para transformar mi práctica de la mejor manera y poder llevarla de la manera responsable.
La competencia profesional es generar ambientes formativos que propician la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje. Con esto, yo quiero promover ambientes propicios para el aprendizaje siempre en mis alumnos y para esto que ellos puedan desarrollar sus competencias. Por eso yo también tomé en cuenta las competencias que quería desarrollar con ellos. También en esa competencia profesional, yo estoy desarrollando el utilizar estrategias didácticas, como es la que estoy utilizando de Isabel Solé, para poder desarrollar competencias en mis propios alumnos. Y en los alumnos, la competencia para la vida, competencia para el aprendizaje permanente y la competencia disciplinar, analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Estas son las dos competencias que yo elegí para mis alumnos, que iba a desarrollar a la par de las mías y de la problemática. En el marco teórico, yo tomé a 3 autores como referentes de diferentes conceptos que abonan a mi problemática y a mi documento. Primero está Solé, quien es con quien yo me basé y me documenté para poder desarrollar esta estrategia. Y dice, las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de lectura y su propia ubicación, motivación, disponibilidad ante ella. Facilitará la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la toma de decisiones adecuada en función de los objetos que se persigan. Aquí estoy tomando en cuenta la motivación, la disponibilidad de mis alumnos y obviamente buscándole un espacio a esta estrategia que no interrumpa el progreso de las otras materias, pero que sí abone a ellas. Vives, yo con esto, con Vives, yo me fundamento respecto a qué es un lector competente y qué lo hace llegar a un nivel de comprensión lectora o qué papel tiene la comprensión lectora en un lector competente. Un lector competente es aquel capaz de comprender, reflexionar y comprometerse con los textos para alcanzar sus propios objetivos, desarrollando el conocimiento y participación en la sociedad. Yo quiero llevar que esta resolución del problema, que sería mejorar el nivel de comprensión lectora, que mis alumnos realmente comprendan, reflexionen y puedan llevar un poquito más allá los textos para que de manera social y en su sociedad puedan llevarlo a cabo, puedan implementarlo y puedan integrarse a ella sabiendo o manejando bien la comprensión lectora. Ahora, yo digo que mis alumnos presentan rezago educativo en el área de comprensión lectora, pero ¿qué es el rezago educativo? Bueno, Muñoz nos dice, el rezago educativo acumulado es la condición de atraso en la que se encuentran las personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo que se considera básico, que en México son los estudios de secundaria. Bueno, aquí habla que en general el rezago educativo es el atraso en aquello que deberíamos de ya saber respecto a una edad o a una escolaridad. En este artículo él hablaba de que muchos de los niños con 15 años no llegan ni a nivel secundaria y es una realidad a la que mi misma aula se enfrenta porque la mayoría sí va a entrar a la secundaria, pero no me dicen, no me comprueban que la van a terminar. Y unos cuantos ni siquiera están inscritos a la secundaria, porque hasta aquí llegó la escolaridad que pueden lograr. Los momentos didácticos de la lectura, según Isabel Solé, en el primer momento vamos a comenzar leyendo el título del texto. Después vamos a permitir al alumno observar la portada y preguntar si alguna vez lo han leído, si piensan de qué trata. Por ejemplo, en un cuento, si estamos hablando de Caperucita Roja, mostrarles la imagen, el título, ¿alguna vez lo has leído? ¿De qué trata más o menos? ¿Te acuerdas? Eso respecto a cuentos conocidos o textos conocidos, pero también hay variables y esas se las voy a mostrar ahorita.
El segundo momento, las primeras veces la lectura la realiza el docente para que el alumnado comprenda cómo se debe realizar la lectura por medio del ejemplo, para que posteriormente lo repliquen al permitirles que ellos de manera voluntaria lean fragmentos. Primero debemos de ser la guía, el ejemplo del alumnado, que ellos vean cómo se va a leer, porque leer no solo es interpretar con los ojos y replicar con la boca, sino es llevarlo a un ritmo, a una puntuación, una, una gramática, una apreciación del texto con una buena acentuación. Es complicado, es más allá de solo replicar el texto. El tercer momento, hacer un pequeño resumen de manera grupal y cuestionar si terminó como ellos pensaron, qué le agregarían, si le cambiarían algo a la historia, qué otro título le pondrían al texto. Esta es más o menos la orientación que nos da Solé para poder realizar esta actividad. Bueno, para yo poder realizar este documento me basé en la investigación-acción y aquí yo coloco 3 de las definiciones con las que yo me basé para poder guiarme en qué era la investigación-acción y yo cómo la iba a desarrollar. Dice, una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. Lomax 2009. Definitivamente lo único que queremos hacer es mejorar. Lo que pretendemos es ayudar a mejorar. El propósito de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos. Ha tratado de hacer comprensible el mundo social y busca mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí yo también concuerdo perfectamente. Yo lo que busco es mejorar la calidad de vida de mis alumnos, que ellos puedan enfrentarse a los textos en su vida sin problema, que ellos hagan los textos suyos y los puedan interpretar y los puedan hacer funcionales para su vida. La investigación-acción es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. Y bajo lo que dice La Torre en 2003, yo apliqué ciclos de acción y reflexión. Precisamente apliqué 3 ciclos. Ahorita los vamos a describir. El plan de acción. Bueno, para mi planificación, yo lo primerito tuve que implementar un examen diagnóstico mediante una evaluación estandarizada de la comprensión lectora para yo saber dónde estaba y dónde iba a partir para poder empezar a trabajar. Con esto, yo buscaba brindar una solución al rezago para mejorar el nivel de comprensión lectora. Realmente, una solución al rezago suena a algo bastante idealizado y tal vez no es fácil, pero se puede de poquito en poquito. Acción. Aplicar la estrategia de los 3 momentos didácticos de lectura en textos reales. ¿A qué me refiero a textos reales? Textos que realmente se van a encontrar en la vida. ¿Cómo qué tipo de textos? Como un instructivo, como una noticia, como etiquetas de productos, recetas, mensajes de chat, de correos, cartas. Es más fácil que se encuentren este tipo de textos en su vida, en la vida cotidiana, en aquella vida que van a vivir día a día, a que se encuentren un cuento, porque ya son pubertos, están pasando a la adolescencia. Entonces, ya no es tan fácil que uno de estos alumnos se encuentre un cuento o una novela. Su realidad es que los va a llevar a encontrarse textos de redes sociales, de medios electrónicos, de periódicos. Y yo necesito que puedan interpretarlos, que los comprendan. Entonces, por eso yo tomé en la acción la decisión de utilizar textos reales.
Tener una comprensión lectora adecuada permite que se desarrolle una sociedad más crítica, que cuestione la información que se presenta, que sea capaz de ir más allá de lo literal, que sea creativa, que interprete y participe. Tapia 2017. Y yo con esto me basé en que yo necesito que mi alumno sepa interpretar correctamente o comprender correctamente lo que quiere decir una noticia para que sea capaz de criticar, de inferir, de leer entre líneas y de rellenar espacios de información que no se le da y que cuestione por qué no se me da y que sea un crítico y que no sea un simple interpretador de información, sino que lo lleve más allá, que sea habilidoso en llevarlo a otro nivel. En el cronograma de actividades yo acomodé las 3 actividades que iba a realizar, que son 3 ciclos reflexivos. El primer ciclo fue el 4 y el 11 de febrero, porque yo trabajaba por burbujas y trabajaba los viernes. Entonces fue un viernes 4 y un viernes 11 de febrero. En este primer ciclo presentamos un instructivo, guiamos el antes, durante y el después de la lectura. En el segundo fue el 18 de febrero y el 4 de marzo, igualmente fueron viernes, y trabajamos una etiqueta de un artículo, también guié el antes, durante y después de la lectura. Y el tercero fue el 11 y 17 de marzo, presentamos una noticia y también fue guiada las preguntas, más no la lectura. Ahorita aclaramos eso. Y durante estos tres ciclos, bueno, yo apliqué la misma estrategia, los 3 momentos didácticos de lectura. Durante el primer ciclo reflexivo, el trabajo fue grupal. La lectura fue grupal, la lectura de las preguntas, las pausas, todo fue grupal ahí. Y aquí es cuando yo tomé el ejemplo de Solé, que nos dice que el docente debe de dar el ejemplo de cómo se lee. Entonces, yo les leí. En esta primera aplicación, yo les hice la lectura. En la ficha se puede ver aquí la imagen, algunas partes se censuraron, ahí se le puso un parchecito negro, fue para que esa información no estuviera disponible para ellos y así causarle inferencia en ellos. Y se realizaron preguntas, bueno, al inicio no se les muestra el contenido del texto, sino solamente la estructura, y se preguntan qué tipo de texto crees que es, de qué crees que trata este escrito. Después iniciamos la lectura, hacemos una interrupción y empezamos a contestar qué supone que se hará con los materiales, para qué servirá la caja de cartón, qué función tiene la tapa de shampoo, qué función tiene la tapa pequeña. En este caso estábamos hablando de un instructivo y el instructivo era para armar una cámara de cartón, como de juguete. Pero no se decía exactamente qué íbamos a armar. En el título decía instructivo para armar, y esa parte estaba censurada, lo de cámara fotográfica. Y bueno, solo se les daban los materiales y así. Entonces después pasamos al después de la lectura, terminamos de leer todo el texto y para qué sirve el listón, cuál es la finalidad del texto, y ya se les dan opciones: aprender algo, armar algo, divertirme. ¿Qué producto se realiza siguiendo los pasos del texto? Ellos debían de inferir, porque no se les dijo que iban a armar, solo se les dijo qué materiales y cómo lo iban a hacer, y ellos tenían que inferir qué iban a armar. La mayoría lo logró. Hubo algunos errores en las preguntas. También yo comprendí que fueron algunos errores de redacción, pero bueno, al final realizan un dibujo ilustrativo del producto final al que se lleva, al que nos lleva el armado de este texto, y cada uno, bajo su interpretación, realizó un dibujo. Pasamos al ciclo reflexivo 2. Este fue individual, la contestación de las preguntas, pero la guía del antes, el durante y el después, los cuestionamientos, fueron de manera grupal y guiadas. Esta fue la etiqueta de un producto, utilizamos la misma estrategia, mostramos el texto, la estructura, pero no el contenido. Hicimos las mismas preguntas de introducción, de antes,
y después iniciamos a leer, hacemos una pausa y empezamos a preguntar de qué artículo, producto, persona crees que se está hablando, porque no se les está diciendo, se les está diciendo una marca, pero no se les está diciendo de esa índole que esa marca maneja de productos que estamos, qué producto en específico estamos hablando. ¿Para qué crees que es la tabla nutrimental? También en el artículo viene. Y aquí me importaba enseñarles a leer una tabla nutrimental porque bajo esto ellos van a poder llevarlo a su vida cotidiana. En la siguiente pregunta dice, ¿es un producto sano del que se habla? O sea, ¿realmente es un producto sano? Yo que conozco el producto, tal vez uno que tiene más contacto con los productos, pues infiere que se habla de un chocolate. Y en general, en realidad sí se habla de un chocolate. Pero en realidad el chocolate es bueno para mí porque ahí dicen que es puro cacao, pero en realidad si yo leo realmente la etiqueta y la comprendo bien, ese chocolate es bueno para mí. Y bueno, ¿para qué se nos dan los ingredientes? Ahí nos viene una recomendación de una recetita. ¿Y para qué me están hablando de ingredientes en una etiqueta? Estaba hablando de una etiqueta o de una receta. Entonces aquí para llevarlos a una profunda, una reflexión de por qué se están mezclando algunos elementos. Terminamos la lectura de toda la etiqueta y pasamos a cuál es la finalidad del texto, o en realidad qué me quería presentar este texto, el texto que estaba en esta etiqueta. ¿Cómo se debe conservar el producto? Ahí venían especificaciones. ¿De qué producto se habla en el texto? O sea, realmente si ellos lograron captar de qué estábamos hablando. Y la realización de un dibujo del producto del que se habla en este texto. Recordemos que nosotros vemos o interpretamos los textos respecto a lo que nosotros ya conocemos. Y en este caso se habla de un chocolate líquido, pero para algunos alumnos la interpretación de un chocolate es un chocolate en barra, un chocolate en chispas, un chocolate en galleta. Cada uno tiene una interpretación diferente porque es lo que ha vivido, es lo que ha visto y lo que ha probado en este caso. El ciclo reflexivo 3, también la contestación de las preguntas fue individual, pero la guía siempre estuvo del docente. En este caso, mi guía. Fue una nota periodística. Y en esta nota, bueno, primero, no se les permite el acceso al contenido de la nota, más solo se les deja ver la estructura y realizamos el mismo tipo de preguntas. ¿Qué tipo de texto crees que es? ¿De qué crees que trata este escrito? Continuamos leyendo y después les hablo un poquito de la nota. La nota hablaba de las empanadas y de el festival de empanadas que se hizo en el Jardín de la Villa, que fue un completo éxito. Y bueno, entonces, ¿qué día se está festejando en esta nota? ¿Qué día me están diciendo? Ahí no dice exactamente qué día, pero dice la festividad. Entonces, si analizamos, pueden llegar a resolver esa pregunta. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan? En esta nota hablaban de que las empanadas se habían acabado porque estaban deliciosas y porque todo había tenido tanto éxito que se habían acabado. Entonces, esa fue nuestra problemática, que fue tanta la demanda que no había más empanadas, pero aquí tenían que analizarlo. ¿Cuál es el nombre del organizador del evento? Ahí se hablaba de unas cuantas personas y venía específicamente quién era el organizador del evento y quería saber que también podían interpretar entre varios nombres uno solo. ¿Cuántas ediciones del festival van hasta ahora? Aquí decía qué número de edición es esta, pero yo quiero saber cuántas van hasta ahora. Entonces, a ver si lograban, no se les pregunta exactamente lo mismo que viene, pero tiene relación y a ver si lo pueden llevar a análisis, por eso es esta pregunta. Después terminamos la lectura y pasamos a contestar en qué fecha oficialmente culmina el festival, porque aquí dice que la fecha de culminación es una, pero por cuestiones extras pasaron a un día extra, porque era demasiada gente la que quería esas empanadas. Y entonces, realmente qué día termina, pero hubo un extra, entonces que quiten el día extra y a ver si lograban interpretar eso. Durante los 3 días del festival, ¿cuántos tamales se vendieron aproximadamente? Ahí decía también un aproximado, entonces para que lo pudieran extraer.
¿Por qué crees que el festival se podría alargar un día más? Ahí dice la problemática y cuánta gente y más o menos un porqué, pero no viene exactamente. Y después realizamos un dibujo donde plasmes lo más esencial de lo que se habla en este texto. Pues lo que ellos han interpretado de esta noticia y cómo tal vez ellos hayan vivido las empanadas. Como conclusiones, bueno, el promedio de inicio del que yo partí y el que yo saqué del diagnóstico estandarizado fue un promedio de 6 grupal, de los 20 alumnos. El promedio que se pretendía alcanzar era 7, pero siendo realistas, no logramos ese 7, pero logramos un 6.45. Hicimos un aumento de 0.45 de 6 y llegamos a 6.45 es un avance. No logramos la meta, pero avanzamos. También tuvimos un avance en la velocidad de la lectura, en la fluidez y en el interés por esta. Entonces, este es un logro más que en realidad no estaba planteado o programado en este documento, pero aún así se dio y está muy bien y es un gran producto. Como propuestas de mejora, bueno, yo le daría otro tiempo a la redacción de las preguntas, a un mayor análisis para darle una mejor coherencia para el alumno. Y también aumentaríamos el número de ciclos para su aplicación, para convertirlo en una actividad permanente. Para mí sería muy importante. La educación es para mejorar la vida de los demás y dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Marianne Wright Edelman. Esta frase me impactó porque para mí la investigación-acción es mejorar y para mí mi documento fue tratar de mejorar. Entonces con esta frase yo dije, yo quiero mejorar el mundo de poquito en poquito. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.